Voy a hacer antes una oración. Padre, te pido que tu gracia, tu sabiduría y tu unción, Señor, sean con nosotros en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Lucas, capítulo número 3, versículos 15 al 17. Voy a compartir con ustedes un tema que lo voy a titular El Gran Sumo Sacerdote. Va a ser una serie que vamos a estar compartiendo basada en el libro de Hebreos. Y estamos en Lucas 3, 15 al 17 y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice, como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Puede tomar su asiento en esta tarde. Bien, quiero compartirle 3 puntos antes de comenzar el estudio. Y esto es importante. Vamos a estar hablando en esta serie temática cada 15 días que me toque mi participación los viernes. Vamos a estar hablando de lo que es el sacerdocio de Jesucristo basado en el libro bíblico de Hebreos. Y también vamos a meternos al libro de Efesios para con la Biblia corroborar en qué consiste el sacerdocio de Cristo. Va a ver qué temática tan profunda y tan especial, tan rica, tan profunda y tan especial vamos a analizar juntos en esta temática. Y quiero compartirle 3 puntos. El primero es que en el plan estaba previsto 5 puntos. El plan de la redención. Estaba previsto que un día el hombre sería libertado, número 1. Número 2, ese plan incluía una predestinación. Número 3, que Israel sería su pueblo. Número 4, que el Hijo de Dios descendería. Y 5, que el Espíritu de Dios un día descendería. Quiero que vean esos 5 puntos porque son muy importantes. Esos 5 puntos representan, por así decirlo, la estructura del gran plan de redención que Dios el Padre estableció desde antes de la fundación del mundo para la humanidad. A través de la historia de la humanidad corren 3 líneas, y esto es algo extraordinario que lo vamos a ver en esta serie. La primera es el plan de la redención que el Padre diseñó desde antes de la fundación del planeta. La segunda es Israel como nación que corre a través de toda la historia, el pueblo más extraordinario de todos los tiempos. Y la tercera línea es la venida del Espíritu Santo, que vino a traer una revolución, operación y transformación extraordinaria en la historia de los siglos, especialmente en los últimos 2 milenios. En ese plan que usted está mirando aquí, el Padre ya tenía previsto como punto número 1 que el hombre un día sería libertado de la esclavitud. El pecado tenía esclavizado al hombre, cautivo en la opresión. Y era necesario que el Cristo padeciese para que el hombre alcanzase la libertad. Eso es un punto bien tremendo que vamos a ver en esta ocasión. Lo segundo, en el plan de redención estaba incluida una predestinación. ¿Qué es una predestinación? Que desde antes de fundar Dios la tierra, ya tenía elegido, lo vamos a ver en su momento, quién sería salvo. Y no se sorprenda ahora, lo vamos a ver en su momento en ese estudio. Lo tercero es que Israel sería su pueblo. A ver qué maravilloso es entender el contexto glorioso de la historia de Israel. El cuarto punto es que un día Jesucristo iba a descender en calidad humana, se iba a despojar de su grandeza, de su gloria, de su majestad, para hacerse uno de nosotros y entregar su vida por amor a todos. Pero lo quinto es que el Espíritu de Dios un día iba a descender, el Espíritu Santo. Eso estaba previsto en el plan de redención. Estos 5 aspectos integran lo que se conocen como el plan de la redención. Lo segundo que quiero mostrarle, la segunda gráfica, es que una vez que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en esa segunda gráfica vamos a ver esto, que tras el sacrificio, el Señor iba a traer libertad a los cautivos. Lo segundo es que Él iba a destruir la muerte. Lo tercero es que iba a venir el Espíritu Santo. Lo cuarto es que iba a haber autoridad sobre los demonios. Lo quinto es que iba
a haber sanidad física total para los hombres. Lo sexto es que el hombre iba a poder vivir una vida en santidad. Y lo séptimo es que un día íbamos a poder entrar al cielo. Esas 7 facultades son el producto o el resultado de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús no hubiera muerto en calidad humana en la cruz del Calvario? Bueno, 3 cosas hubiesen sucedido. Primero, nunca hubiésemos sido reconciliados con Dios. Había una separación entre Dios y la humanidad, una barrera, una enemistad, y Jesucristo a través de la cruz nos reconcilió con el Padre. Lo segundo es, lo vamos a ver en su momento, que seríamos como Sodoma y Gomorra. Si Jesucristo no hubiese entregado su vida en la cruz del Calvario, la humanidad estaría llena de homosexuales y lesbianas. Y quizás hasta usted, puede decir usted que no, ahorita puede alegarme que no, pero la Biblia lo dice y en su momento lo vamos a analizar. Y lo tercero es que estaríamos en el infierno de no haber sido por la salvación que Jesucristo nos regaló. En Lucas 3, 15 al 17 vamos a definir algunos puntos importantes. El pueblo estaba en expectativa en sus corazones. ¿Cómo Juan percibió eso si ellos lo tenían en sus corazones? Bueno, pues fue por revelación. Dios revela en el espíritu del hombre las cosas espirituales. Cuando Juan dice, del que viene no soy digno de desatar la correa de su calzado, Jesucristo es tan grande que somos indignos de estar a sus pies. Es el ser más poderoso. Juan el apóstol, en Juan capítulo 1 lo presenta como la palabra que creó los planetas, Jesucristo. Fíjate qué tan grande es ese ser, que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto habla de la grandeza de ese ser a quien Juan el Bautista presenta y lo declara así: Él es tan grande, el que viene después de mí, del cual no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado. Juan capítulo 1 también dice que Él era la vida misma caminando entre los hombres, la luz que alumbra a todos los hombres. El mundo por Él fue hecho. Hubo entonces un plan de redención. Dios el Padre, que todo lo sabe, ya sabía que el hombre iba a pecar. Este plan es desde antes de la fundación del mundo. De hecho, en la historia de la humanidad corren las 3 líneas que le estoy ahora compartiendo: el plan de la redención, la sobrevivencia de Israel y la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es el plan de la redención? Es el plan de Dios el Padre original, preparado y diseñado desde antes de la fundación del mundo, que tras la caída del hombre, su Hijo vendría a la tierra a convertirse en el sacrificio perfecto por la libertad de los caídos. Esto para salvación, para el perdón de nuestros pecados y la redención por su sangre. Una profunda operación que solo Él podía efectuar, solo Él podía realizar y cumplir, que es entregar su vida para traer salvación. Es el plan. En el plan estaba previsto que tras su consumación el hombre sería libertado de la esclavitud del pecado. Un concepto muy profundo que es complementado y solamente entendido cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Es decir, el mundo no puede entender esto. Solo aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero pueden llegar a tener el Espíritu Santo y pueden llegar a entender la magnitud de este gran sacrificio de Jesús efectuado en la cruz del Calvario. En la antigüedad, sacrificios y holocaustos expiaban del pecado, pero no lo borraban. Con el tiempo, los israelitas se acostumbraron a pecar y continuar ofreciendo sacrificios. Se requería un sacrificio único que borrara la maldad. Esto se cumplió en la persona, en el cuerpo y por la sangre de Jesucristo. Primero en su persona, en su cuerpo, en su carne, en su humanidad y por su preciosa sangre. Es un sacrificio único, eterno, perfecto y completo. Primero es un sacrificio único. Ninguno lo supera o lo iguala a la calidad y el impacto del sacrificio del Cordero en la cruz. Segundo, se trata de un sacrificio eterno. Dice el apóstol que escribió el libro de Hebreos, habiéndose Jesucristo entregado en un sacrificio eterno, una sola vez y para siempre. También se trata de un sacrificio perfecto, no tiene fallas, errores o imperfecciones. También es un sacrificio completo. En la cruz de Cristo tenemos salvación, tenemos libertad, tenemos expiación del pecado, tenemos justificación, tenemos la redención por su sangre, pero también el paquete incluye sanidad. Su palabra dice en Isaías 53 que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Vámonos a Hebreos 9, 8 al 18. Y en Hebreos 9, 8 al 18 vamos a leer algo muy, muy importante sobre la grandeza de Jesús en este magno
sacrificio. ¿Están ahí? Dice así: dando el Espíritu Santo a entender que esto que aún no se había manifestado, el camino al lugar. Voy a ir explicando los puntos para que los podamos ir entendiendo, ¿de acuerdo? Dando el Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Esto es la antigüedad. En el antiguo pacto aún no se había manifestado el acceso a la presencia de Dios. Jesucristo con su sacrificio rompió el velo y abrió el camino para que hoy podamos llegar ante el Padre. Porque el hombre estaba enemistado con Dios. Jehová de los ejércitos no podía ser encontrado por el hombre. Jesucristo vino y abrió el camino para que hoy podamos entrar libremente ante la presencia de Dios, en oración y en adoración también. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. Ahora tenemos una conciencia libre. Es otro de los múltiples beneficios del sacerdocio de Jesucristo. Tenemos una conciencia pura. Dice la palabra que esa conciencia es un resultado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cosa que antes no podían tener en la antigüedad, aún teniendo sacrificios. Porque mire lo que dice el 9. La cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Se da cuenta que el hombre por sus propias obras no tiene la capacidad de alcanzar este grado de perfección que solo está en Cristo y en su sacrificio? Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, en este periodo de la antigüedad del pueblo de Israel, estaba todo eso establecido hasta el día que Jesucristo entregara su vida en la cruz del Calvario. Es decir, cuando se realizase el sacrificio perfecto. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, o sea, viene Jesucristo, y Él se entrega como el Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Todo el paquete de bendiciones que Él abrió, que nos entregó, gracias a su sacrificio. La salvación, la libertad, la vida eterna, el perdón de pecado, la justificación, la sanidad física, el hecho de recibir el Espíritu Santo, todo vino después que Él entregó su vida. Son los bienes venideros. Y un día, desde luego, entrar al cielo y muchos otros beneficios más. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que también lo vamos a analizar más adelante. ¿Qué significa el tabernáculo? No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús no lo hizo a través de el sacrificio de animales. Él entregó su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Al entregar su vida en la cruz del Calvario, nos llevó hasta la presencia del Padre mismo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, que era solamente lo que lograban los sacrificios del antiguo Israel para la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, por obra del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Por eso Cristo representa todo para nosotros, porque gracias a Él hoy tenemos todos estos beneficios. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, es decir, Él rompió todo el mal pasado. Mira qué impresionante. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia que no era posible antes de Cristo entregar su vida en el Calvario. ¿Te das cuenta la grandeza del sacrificio de Jesús? O
sea, no se trata solo, del perdón de nuestros pecados, sino todo lo que ello implica. 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Por eso nosotros ahora somos herederos, porque él murió. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Qué hizo Jesucristo entonces? Entregó su vida para traernos vida eterna. Así Cristo nos brindó libertad. En Hechos 9, 19 y 20, Jesucristo nos entregó esta libertad por su sacrificio. Y hoy tenemos esa libertad todos aquí. ¿Estás ahí? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Eso es lo que Moisés hizo para purificar al pueblo. Pero el sacrificio era insuficiente porque no borraba la maldad, no limpiaba la conciencia y tampoco abría el camino. Con la sangre de Jesús la maldad es borrada por completo, número 1. Número 2, la conciencia es limpia. Tú tienes ahora una conciencia limpia. No importa lo que hayas hecho en tu pasado, estás perdonado. Y número 3, tienes acceso libre a la presencia de Dios. Eso es lo primero. Él vino a dar libertad a los cautivos. Número 2, Él vino a vencer la muerte. Hebreos 2, 14 al 18. Él vino a vencer la muerte. Pero no solo que Él venció la muerte, sino que Él, al vencer la muerte, a nosotros nos dio poder sobre la muerte, muerte espiritual, que en el pasado tenía atada a toda la humanidad. Jesucristo venció. Hebreos 2, ¿están ahí? 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, o sea, ¿cuáles son los hijos aquí? Los hijos de Israel, su pueblo. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hay que entender algo: Jesucristo no le pagó al diablo, Jesucristo le pagó al Padre para vencer al diablo y arrebatarle las llaves de la muerte. Versículo 15, y librar a todos, ahí estamos incluidos nosotros, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hoy somos libres de eso y tenemos vida eterna. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿A qué ángeles se está refiriendo? A los ángeles caídos, que registra el apóstol Pedro cuando dice que él no perdonó a los espíritus caídos, sino que los encerró en prisiones de eterna oscuridad. Pero a nosotros el Señor nos dio un plan, el plan de la redención. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Uno de los múltiples beneficios que Jesucristo logró para nosotros es su victoria en la cruz del Calvario. En su victoria fue que nos libró de la muerte, muerte espiritual. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Jesucristo no viene, no muere en la cruz? ¿Cómo estaríamos ahora sin la redención? Entonces, yo le hablaba de 3 puntos que hubiesen sucedido si Jesucristo no hubiese entregado su vida en la cruz del Calvario. Y lo primero es que nosotros jamás nos hubiéramos reconciliado con el Padre. Número 1, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a dejar pendiente el segundo punto, que hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra. Así de perdidos andaríamos todos. Y no se haga el digno de decir, ay, yo no, ¿cómo crees que no? Pues si la Biblia lo dice que sí, ¿qué me tienes que alegar? Ay, no, que yo imposible que yo fuera así. La Biblia lo dice. Y yo le creo a la palabra de Dios. Hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra. El mundo estaría peor de lo que está ahora, si Jesús no hubiera entregado su vida en la cruz del Calvario. Después vamos a analizar eso, no por ahora, porque no vamos a tener tiempo de entrar a ese punto. Pero lo tercero es
que un día nosotros hubiésemos descendido al infierno. Quizás ahorita ya estaríamos en el infierno. Esos 3 grandes beneficios nos entregó Jesús en la cruz del Calvario. Pero ahora vamos a ver el primero. Nosotros no nos hubiésemos reconciliado con Dios. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. En Colosenses 1, 19 al 22, la palabra dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Reconciliar todas las cosas es poner en orden. Pero vamos a leerlo. Colosenses 1, 19 al 22. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿En quién? En Jesucristo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños. Éramos extraños y ¿qué más éramos? Enemigos. Ahora ya no somos más extraños, somos hijos. Qué hermoso. En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Bueno, cuando dice reconciliar todas las cosas, es poner en orden el caos que con el aumento de la maldad en los últimos tiempos se hubiera producido. Si Jesucristo no muere en la cruz del Calvario, vea cómo está la sociedad ahora, vea cómo está todo el mundo. Bueno, le tengo noticias. Si Jesucristo no haya entregado su vida en la cruz del Calvario, hoy estaría peor el mundo. Reconciliar consigo todas las cosas. Se hubiera producido un desequilibrio total, por completo desproporcionado y en grado de descontrol, que sin el sacrificio de Jesús hoy la atmósfera y la tierra serían un caos. Esto, sin embargo, va a suceder en la gran tribulación, cuando el Espíritu Santo sea retirado del planeta, número 1. Número 2, cuando la iglesia se vaya, Jesús dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso hubiese sucedido antes de la gran tribulación si Jesús no muere en la cruz del Calvario. Por eso dice, reconciliado todas las cosas las que están en el cielo. O sea, poner un orden en el universo. ¿Se da cuenta la grandeza del sacrificio de Jesús? Y lo tercero es que en la gran tribulación la ira va a ser derramada sobre las naciones. Vamos a Romanos 5, 6 al 11. Romanos 5, 6 al 11, para ir entendiendo más este punto. ¿Están ahí? Ok, lo leemos. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿de cuándo está hablando? Está hablando de cuando no teníamos a Cristo. O sea, pecadores pues. A su tiempo murió por los impíos. Murió por todos nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, si acaso alguien entregaría su vida por otro, es muy raro, muy difícil, muy complicado. No creo que usted lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho por usted. Si yo tengo que entregar mi vida por mí, ¿cómo crees que voy a entregar todo? No, yo no. ¿Qué me gano? Pero Él lo entregó por todos. Aquí está diciendo, ciertamente quizás alguno lo entregare, pero es muy raro. Dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Por el bueno. O sea, tú tal vez entregarías la vida por tu esposa, o tú por tu marido, por tus hijos, por el que amas. No por el extraño, el desconocido o el que te aborrece. Y Jesús entregó la vida por todos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si ya nos perdonó, vamos a ser salvos de la ira. ¿De cuál ira? La gran tribulación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mira, te voy a explicar algo. El mundo piensa que todos son hijos de Dios. ¿Cuántos han oído eso? Tú le preguntas a tu vecino o a cualquier hijo de vecino, o le hablas de ser un hijo de Dios. A ver, ¿qué te pasa? Yo soy un hijo de Dios. Pues, ¿qué ves que soy un animal? Soy un hijo de Dios. Todos son hijos de Dios. Igual toda la gente que se muere, todos se van al cielo, ¿no? Hasta los mafiosos se van al cielo. Pero no es así. La Biblia dice claramente que alguien sin Cristo está perdido, está en tinieblas, es un hijo de las tinieblas, es un hijo del diablo. Esos conceptos están clarificados en la palabra de Dios. Nosotros también estábamos así en otro tiempo. El mundo piensa que todos son hijos de Dios, pero no es así. Sin Cristo, el impío está perdido.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y todos están, entonces ¿cómo que todos son hijos de Dios? Todos están destituidos. La palabra destituido significa desechado por completo de la gloria de Dios. Amén. Si nos vamos a Efesios 2, 1 al 2, vamos a leer algo interesante. Efesios 2, 1 al 2, ¿lo tienen? Dice, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, lo que nosotros hacíamos antes. ¿Qué hacíamos antes de tener a Cristo? Seguíamos la corriente de este mundo, ¿sí o no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note los puntos. Seguir la corriente del mundo, vivir conforme a la carne, hijos de desobediencia. ¿Dónde entonces la gente dice que todos son hijos de Dios? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, quiero que lea eso, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos brindó 3 beneficios. 1, lo está leyendo, no lo tenemos en pantalla, pero usted lo está leyendo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo primero, que Él con su sacrificio nos dio vida juntamente con Cristo. Dice la palabra que un día nosotros vamos a estar en la presencia de Dios y tendremos un cuerpo semejante al que Él hoy tiene, un cuerpo glorificado. Lo segundo que dice ahí, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Lo cual quiere decir que nos dio vida juntamente con Él y hoy tenemos una vida diferente a la vida pasada. Y tercero, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Esto habla de una posición de autoridad en Cristo. Entonces miren los 3 beneficios que Él nos dio en la cruz. Primero, nos dio vida con Él, que estábamos muertos en el pecado, en delitos, en maldad, en tinieblas. Segundo, nos resucitó. Y tercero, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. La Biblia también dice que sin Cristo el impío está bajo condenación. Vete conmigo a Juan 3, 18 al 21. Juan 3, 18 al 21. Mientras lo encuentras, para avanzar, te lo leo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo puede ser entonces que una persona que no cree en Él pueda ser un hijo de Dios? ¿Cómo puede ser alguien que rechaza la salvación pueda ser una hija de Dios? Cuando la condición es creer para arrepentimiento y salvación, para ser un hijo de Dios. Amén. Su palabra dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Continuamos ahí leyendo. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Escucha esto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, tu vida tiene que cambiar. Sin Cristo, el impío es un hijo del diablo. Vete conmigo a Juan 8:44. Juan 8:44. Y muchos dicen que esto Jesucristo se los dijo a los judíos. No. Se los dijo a todos los que están en pecado. Porque hay personas que hoy hablan mal contra los judíos diciendo que Jesucristo le dijo, ustedes son del diablo. Y hay gente que toma eso literal para decir que los judíos son hijos del diablo. No es así. Ellos son un pueblo bendito. Cristo no le dijo eso a los judíos. Cristo se lo dijo a quienes están viviendo una vida en la mentira. Aquí vamos a ver 2 puntos. El que practica el homicidio o que odia a su hermano o que vive una vida de mentira es un hijo del diablo, es una hija del diablo. Las personas condenan a los judíos hoy en las redes sociales, pero ellos no se ponen ellos. Si yo estoy viviendo una vida de mentira, yo soy un hijo del diablo. Si yo tengo odio en mi corazón y practicando actos injustos o de maldad, soy un hijo del diablo. Si yo practico la verdad, soy un hijo de Dios. Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, dice Jesús, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí habla de 2 cosas, de homicidio y de mentira. El homicidio también se entiende odiar al prójimo. Si te vas conmigo a 1 Juan 3, versículos 9 al 10, 1 Juan 3, 9 al 10.
Dice la palabra del Señor esto: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Si usted ha nacido de Dios, ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿No le pasa ahora que si usted es tentado a hacer algo malo y llega a hacerlo, ¿verdad que se siente muy mal? No puede usted pecar. Los impíos se emborrachan, roban, fornican, se acuestan con la mujer de su prójimo, hacen mil diabluras y no sienten remordimiento a veces cuando hacen las cosas, Pero cuando el Espíritu Santo trae una convicción del pecado en tu vida y eres ahora un hijo de Dios, cualquier cosa mala que tú hagas, rápido tu conciencia se altera. ¿Sabes por qué? Porque eres un hijo de Dios y no puedes pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? Aquí está la diferencia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no hace justicia, los ladrones no entrarán al reino de los cielos. La gente que hace actos corruptos se va a ir al infierno. Es un hijo del diablo. Oiga, pero puede ser alguien que esté en la iglesia, si está haciendo obras malas, si está robando, si está mintiendo, si está adulterando, es decir, está practicando lo injusto, es un hijo del diablo. Hay hijos del diablo incluso predicando en los altares. Hay músicos que son hijos del diablo que están en los altares adorando indebidamente. Igual dice la palabra que el que no ama a su hermano, una persona, la gente es libre de irse de una iglesia cuando guste, nadie está amarrado aquí. Pero hay gente que se va odiándonos, aborreciéndonos. Parece como que los garroteamos, como que, no sé, como que les metimos una puñalada en el estómago para que se murieran. Hay gente que tiene un odio tremendo. Yo me pregunto, ¿cómo una persona que aborrece a su hermano va a ir al cielo? ¿Me están entendiendo? ¿Sí me explico? Usted no debe tener odio contra nadie. Si usted le ofende a alguien, vaya al altar y vacíese y descárguese en la presencia de Dios, pero no odie a las personas. Mucha gente, hermano, nos odia u odia a otros y les tengo noticias, no van a ir al cielo. Porque la Biblia lo dice, quien ama a su hermano, quien no ama, estamos leyendo 1 Juan 3:10, están ahí, quien no ama a su hermano, léanlo los que tienen su Biblia ahí, ¿qué dice? No es de Dios. Otra porción bíblica ahí, que no la tengo en este momento, pero está ahí también en Juan, el apóstol Juan dice que el que aborrece a su hermano aún está en tinieblas. Y si está en tinieblas, pues obviamente si se muere de un ataque al corazón, se va al infierno. ¿Me están entendiendo? En esto se manifiesta un hijo de Dios. Alguien dirá, ¿qué dice que si yo tengo un odio contra mi prójimo, soy un hijo de Dios? No. Usted lo está leyendo y se lo voy a volver a repetir. Si no eres un hijo de Dios, no hay puntos intermedios, ni hay primos, ni hay parientes cercanos. Hijo de Dios o hijo del diablo. Lo voy a leer de nuevo. 1 Juan 3, 9, 10, ¿lo tienen ahí? Quienes tienen su Biblia, léanlo conmigo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, no es un hijo de Dios, entonces es un hijo del diablo. Palabra del Señor. Y por tanto, antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios. Romanos 8, versículos 7 y 8. Léanlo, por favor. Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De forma tal que alguien así no tiene el amor del Padre sobre su vida. 1 Juan 2, 15 al 17. Pase ahí, por favor. 1 Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que en el mundo hay. No ames el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, ¿qué más? Los deseos de la carne. Bueno, creo que lo dije al revés. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí dice una frase que quiero que usted mire en su Biblia. Dice, si alguno practica y ama las cosas del mundo, el amor de Dios el Padre no está en él. Quiere decir que el amor de Dios el Padre no está en la vida de alguien que practica el pecado, o que vive una vida injusta, o que aborrece a su hermano. Vaya, que está en tinieblas. ¿En dónde pues cabe la frase de que todos somos hijos de Dios? Cuando la Biblia registra algo muy diferente a eso. ¿Quiénes son hijos de Dios? Juan 1, 12 dice, los que creen en su nombre
Los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vete conmigo a 2 Corintios 5, 17 al 21. Y mientras lo encuentras, déjame explicarte algo. Jesucristo nos reconcilió con el Padre. En su sacrificio perfecto que Él realizó en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Yo voy terminando al decirte esto. Leemos 2 Corintios 5, 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres nuevo. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué si robaste, ladrón, se le llama eso? ¿Qué si adulteraste? ¿Qué si fornicaste? ¿Qué si te emborrachaste? ¿Qué si dijiste mentiras? ¿Qué si ensuciaste tus ojos? ¿Qué si ensuciaste tus oídos? Hiciste cosas muy vergonzosas en el pasado. Pero el Señor te perdonó, eres nueva criatura. ¿Sí? Hay cosas de tu pasado que te avergüenzan hoy. Decir, ¿cómo llegué yo a hacer eso? Ni yo mismo me la creo que lo hice. Pero sabes, cuando el Señor perdona el pecado, borra toda mancha. El historial se borra por completo, se borra. Dice su palabra que Él sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar. O sea, que está hablando de algo que ya no se va a ver, pues. A ver, usted saque algo que está escondido en el profundo del mar. Es un decir. O sea, no es que los pecados se van al mar. O sea, está hablando en un sentido figurado de decir que se borra por completo el historial. Y dice aquí su palabra, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate, y todo esto proviene de Dios. O sea, yo no lo puedo hacer, tú tampoco, nadie lo puede hacer. ¿Quién fue el único que lo hizo? Jesucristo, con su sacrificio perfecto. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? El entendimiento de esto para compartirlo con otros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos vamos a aventar ahora una frase bien atrevida. ¿Cuántos están listos para emitirla? Diga, yo soy la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿Yo soy la justicia de Dios? Sí, aquí lo está usted leyendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nosotros somos el resultado de esa justicia que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio, hoy somos libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso solo lo pudo hacer Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo lo pudo haber hecho nuestro Señor.